lanzado al pozo de serpientes, aplastado por elefantes. Estos son 5 ejecuciones con animales más escalofriantes de la historia. Número 5. Comencemos por la que parece una de las ejecuciones con animales más espantosas de todas, pero que apenas está en el puesto número 5 de este video. Se trata del aplastamiento por elefantes. Al escucharlo, probablemente hayas pensado que se trata de una ejecución que la humanidad dejó de practicar hace mucho. Pero la realidad es que acabó apenas en el siglo XIX, cuando las grandes potencias europeas de la época ocuparon la mayor parte de estas regiones. Sea como sea, esta tradición tenía casi 4.000 años practicándose. Se hacía en Asia y algunos lugares de África. Al condenado se le arrojaba hacia una arena con uno o varios elefantes, entrenados para torturar poco a poco, usando sus patas para aplastar lentamente. Hay registros de ejecuciones que duraban hasta 5 días. No obstante, cuando el acusado tenía suerte, un elefante simplemente aplastaba su cabeza. Para que tengas una idea, George Orwell, autor de Animal Farm y 1984, vio una vez como un elefante escapaba de un zoológico y arrollaba a un hombre. Estas fueron sus palabras. La fricción del pie de la gran bestia había arrancado la piel de su espalda tan limpiamente como se arranca la de un conejo. Número 4. Ejecución por las bestias. La antigua Roma es conocida por ser el imperio que, junto con Grecia, fundó las bases de la civilización occidental, pero los romanos son también conocidos por haber sido terriblemente sanguinarios en algunas ocasiones. Las ejecuciones por bestias eran muy comunes. Lobos, hienas, leopardos, leones y tigres eran usados en las arenas para ejecutar a herejes, criminales o enemigos del imperio. La ejecución se hacía del siguiente modo. Al criminal se le llevaba a la arena local, se desnudaba y se ataba a un poste en la mitad del anfiteatro. Después, el animal, que ya tenía un par de días sin comer, era liberado. El hambre hacía que la bestia fuera más agresiva y que no se preocupara por acabar con la víctima, simplemente de ir tomando bocados. De este modo, las ejecuciones podían durar varias horas. En el mejor de los casos, el animal atacaría a un punto vital y el acusado perecería rápido. Si por alguna razón el animal no se mostraba agresivo, entonces había un animador preparado para salir a la arena. Este se paraba detrás del poste con la víctima y comenzaba a provocar al animal. Al final, la bestia terminaba atacando al hombre que había de por medio. En otras ocasiones, también se hacían combates entre animales salvajes y gladiadores, pero no podemos decir que se trataba de una ejecución como tal, ya que los gladiadores iban armados y, generalmente, estaban entrenados. Esta tradición fue acabando poco a poco con la cristianización del Imperio Romano y su posterior decadencia y caída. Número 3. Pozo de serpientes. El pozo de serpientes, como un terrible método de ejecución, no es algo que pertenezca a una sola cultura. De hecho, muchas culturas tienen una variación de esta ejecución. En el siglo V de nuestra era, Atila el Huno utilizó este método para asesinar a sus enemigos. Entre ellos, el caso del rey Gunther es famoso. Atila ordenó que se le atara y se le hiciera descender lentamente por un pozo en el que había cientos de serpientes venenosas. Más tarde, en el siglo IX, Ragnar Lodbrok, rey vikingo de Suecia, Dinamarca y Noruega, fue ejecutado por el rey Ael del reino de Northumbria, en la actual Inglaterra, quien usó el mismo método de Atila. Pero este horrible método de ejecución no se quedó en la Edad Media. En cambio, hay registros de que se usó el siglo pasado. Durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses invadieron parte del sur de Asia. El ejército japonés aprisionaba a muchos civiles o combatientes de las resistencias, y en las densas junglas realmente no hacía falta demasiado para ejecutarlos. Simplemente abrían un agujero en el suelo de poco más de 2 metros de profundidad, lo suficiente como para que no se pueda escapar fácilmente. Lo siguiente era ir a la selva y regresar con un montón de serpientes que metían en el agujero. A continuación, solo quedaba obligar a los condenados a entrar allí. Piensa por un momento lo terriblemente doloroso que debió haber sido recibir decenas de mordeduras de serpientes venenosas al mismo tiempo. Es verdad que, con tanto veneno en el cuerpo, no se duraría demasiado, pero estos últimos minutos habrían sido un verdadero infierno.
Número 2. Desmembramiento usando caballos. Este es probablemente una de las ejecuciones con animales más dolorosa que ser aplastado, devorado o anegado de veneno. Estamos hablando del desmembramiento usando caballos. Fue practicado por numerosas culturas, casi todas provenientes de Europa o Asia Menor. Incluso hubo algunos casos en China y Mongolia. El método era muy simple. Al condenado se lo acostaba sobre una pequeña plataforma de unos cuantos centímetros de altitud. Una vez allí, haciendo uso de cuerdas, se ataba cada una de sus extremidades a un caballo distinto. El resto te lo podrás imaginar. No obstante, contrario a lo que puedas creer, los caballos no emprendían una carrera frenética de repente, al menos no si se quería hacer que la víctima sufriera. En cambio, los verdugos asusaban a los caballos para que dieran pequeños impulsos, alando poco a poco. Llegado a un punto, los huesos comenzaban a sonar cuando se desarticulaban. Después los tendones se rompían y, por último, la piel y los músculos cedían. Bueno, no obstante, hubo casos en los que el cuerpo aguantaba más que eso. El más famoso es el de Túpac Amaru, un jefe indígena que cayó en manos españolas. Se le aplicó el desmembramiento con caballos, pero luego de varios tortuosos minutos, el cuerpo seguía sin sucumbir, así que hubo que decapitarlo. Número 1. Ejecución por cocodrilos. A pesar de que la ejecución de este puesto no era tan frecuente como algunas otras que hemos visto en este top, se ganó este puesto por ser particularmente sangrienta, aterradora y, por supuesto, terriblemente dolorosa. Se trata nada más y nada menos que de la ejecución por cocodrilos. Se practicaba en Egipto y Madagascar. A los condenados se los arrojaba a un río o estanque plagado de cocodrilos hambrientos. Imagínate lo que debía ser tratar de luchar contra el agua mientras una docena de cocodrilos va a por ti. Particularmente en Madagascar, se cree que hubo cientos de ejecuciones así. Cuando su marido murió, una reina de Madagascar se encargó de capturar y arrojar a todos los pretendientes al trono a los cocodrilos. Y al parecer, a la reina le gustó el espectáculo, porque siguió haciendo lo mismo con quien quisiera. La dureza de la ley en el pasado se mezclaba sádicamente con el entretenimiento. No importa lo que esté pasando en la actualidad, tenemos que admitir que nuestra época es mejor que los días de antaño, y es inevitable alegrarse un poco por eso. Claro que aún hay ejecuciones crueles, pero estos sofisticados asesinatos no pueden compararse con las violentas masacres en masa de la antigüedad. Estos acontecimientos ocurridos a través de la historia no han sido los más aterradores que hay. Existen casos en donde islas completas han sido atacadas por ovnis, hasta ejércitos que han desaparecido misteriosamente. Si te interesan estos temas, aquí te dejo los videos.